Los dolores comenzaron cuando el sol apenas asomaba entre los picos de la Sierra Madre Occidental. María Elena Vázquez apretó los dientes, sintiendo como una garra invisible le desgarraba el vientre. No era el momento. No podía ser el momento. Dios mío, no ahora, susurró apoyándose contra el tronco rugoso de un encino centenario. Había salido de madrugada de su pequeña cabaña en las afueras de Creel, Chihuahua, para recolectar quelites y hongos silvestres. Era lo único que podía hacer para sobrevivir desde que Joaquín la había abandonado al enterarse del embarazo. No es mío, había dicho con desprecio, aunque ambos sabían que mentía. El miedo a la responsabilidad era más fuerte que la verdad. Ahora, a casi 9 meses de gestación, María Elena se encontraba completamente sola en medio del bosque de pinos, con las contracciones intensificándose cada minuto que pasaba. El viento soplaba frío entre las ramas, llevando consigo el aroma a tierra húmeda y resina. Las montañas se alzaban imponentes a su alrededor, testigos silenciosos de su desesperación. Había caminado demasiado lejos, siguiendo un sendero que prometía abundantes quelites cerca del arroyo. Ahora, el regreso a casa parecía imposible. No puede ser, no puede ser, repetía entre jadeos, sintiendo como el líquido amniótico comenzaba a humedecer sus ropas. María Elena tenía apenas 19 años, pero la vida ya la había endurecido. Huérfana desde los 14, había aprendido a sobrevivir sola en estas montañas hostiles. Conocía cada sendero, cada cueva, cada fuente de agua, pero nada la había preparado para esto. Las contracciones se volvieron más intensas, más frecuentes. No había tiempo para llegar a ningún lado. Su cuerpo había decidido que era el momento, sin importar las circunstancias. Se arrastró hasta un pequeño claro rodeado de pinos, donde la tierra estaba cubierta por una gruesa capa de agujas secas que crujían bajo su peso. El dolor era insoportable, como si le partieran el alma en dos. Gritó, y su voz se perdió en la inmensidad del bosque. «Ayúdenme, por favor, que alguien me ayude», clamó al cielo, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Se quitó la falda larga y la dobló bajo su cuerpo, tratando de crear algo parecido a una superficie limpia. Sus manos temblaban mientras desataba el rebozo que llevaba sobre los hombros. Lo había tejido su abuela antes de morir, con hilos de colores que ahora parecían brillar bajo la luz filtrada del sol matutino. Otra contracción la atravesó como un rayo. Esta vez sintió una presión diferente, urgente. El bebé venía con o sin ayuda médica. «Virgencita de Guadalupe, protégenos», murmuró, cerrando los ojos y tratando de recordar lo que había visto cuando ayudó a su vecina durante un parto complicado el año anterior. El sudor le empapaba la frente, a pesar del frío de la montaña. Sus dedos se aferraron a las raíces que sobresalían de la tierra, buscando algo sólido a lo que agarrarse, mientras su cuerpo trabajaba con una fuerza primitiva que no podía controlar. Entonces, en medio del dolor más intenso que había experimentado jamás, algo cambió. Una presencia. Una sombra que se movía entre los árboles. Al principio pensó que eran alucinaciones causadas por el dolor, pero la sombra se acercó, tomando forma humana. Un hombre alto, de piel bronceada, cabello largo y negro recogido en una trenza. Vestía ropas de cuero desgastado y mocasines que no hacían ruido al caminar. Sus ojos se encontraron. Los de él eran profundos, oscuros como la obsidiana, pero había en ellos una calidez que la tranquilizó inmediatamente. Sin decir palabra, el extraño se acercó despacio, con las manos levantadas en señal de paz. María Elena quiso hablar, pero otra contracción la doblegó. Cuando levantó la vista nuevamente, el hombre estaba arrodillado a pocos metros de ella, con una manta tejida en sus manos. Era hermosa, con patrones geométricos en colores tierra que parecían contar una historia antigua. ¿Quién eres?», logró articular entre jadeos. El hombre no respondió con palabras. En su lugar extendió la manta hacia ella con un gesto que hablaba más que 1000 explicaciones. Sus ojos le decían que entendía, que había venido a ayudar. «No tengas miedo», dijo finalmente, con un español entrecortado por un acento que ella no pudo identificar. «El niño quiere nacer. Yo ayudo». María Elena sintió una mezcla de terror y alivio. No tenía opciones. Este extraño era su única esperanza en medio de la inmensidad del bosque. El hombre se acercó más, colocando la manta bajo ella con movimientos precisos y cuidadosos. Sus manos eran ásperas pero gentiles, como si hubiera hecho esto antes.
Le habló en un idioma que no comprendió, palabras que sonaban como una oración o un canto. Como sabes, María Elena no pudo terminar la pregunta. El dolor la consumía completamente. Mi abuela, partera de mi pueblo, explicó él brevemente, me enseñó. Las mujeres no deben estar solas en este momento. Otra contracción, más fuerte que las anteriores. Esta vez María Elena sintió que algo se movía, que el bebé finalmente descendía. El hombre colocó sus manos sobre su vientre, palpando con una experiencia que la sorprendió. Ya viene, murmuró. Respira como el viento en los pinos, suave, profundo. Mientras María Elena luchaba contra el dolor, el extraño comenzó a cantar en voz baja. Era una melodía antigua, hipnótica, que parecía conectarla con algo más grande que su sufrimiento. Su voz grave resonaba entre los árboles, como si el bosque mismo participara en este momento sagrado. El sol subía lentamente en el cielo, filtrándose entre las ramas y creando un mosaico de luz y sombra sobre la escena. El aroma de los pinos se mezclaba con el olor a tierra húmeda y el sudor del esfuerzo. «Empuja ahora», le indicó el hombre cuando vio que la cabeza del bebé comenzaba a coronar, como el río que rompe la roca, con fuerza pero con paciencia. María Elena se concentró en su voz, en esa calma extraña que emanaba de él. Empujó con toda la fuerza que le quedaba, sintiendo como si su cuerpo se partiera en dos, y entonces, como un milagro en medio de la naturaleza salvaje, escuchó el primer llanto de su hijo. El hombre recibió al bebé con manos expertas, limpiándolo con un extremo de la manta antes de colocarlo sobre el pecho de María Elena. Era perfecto, pequeño, pero perfecto. «Es fuerte», dijo el extraño, con algo que podría haber sido una sonrisa. Como su madre, María Elena lloró abrazando a su hijo contra su pecho. El bebé se calmó inmediatamente, como si reconociera su voz, su calor. «Gracias». «Ah, gracias», susurró mirando al hombre que había aparecido como un ángel guardián en su momento más desesperado. Pero cuando levantó la vista para mirarlo mejor, se dio cuenta de algo que la dejó sin aliento. En el rostro del hombre, en sus pómulos altos y su expresión serena, reconoció los rasgos inconfundibles de los pueblos originarios de la región. Pero había algo más, algo en la manera en que se movía, en cómo hablaba, que le decía que este no era un encuentro casual. El hombre se arrodilló ante ella nuevamente, esta vez con una reverencia que la confundió y la conmovió al mismo tiempo. ¿Por qué te arrodillas?», preguntó sin entender. Los ojos del extraño brillaron con una intensidad que la estremeció. «Porque este niño», dijo lentamente, señalando al bebé que dormía en sus brazos, «este niño llevará en sus venas la sangre de dos mundos, y eso es sagrado». María Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña. En esas palabras había una profecía, una promesa, un misterio que apenas comenzaba a desentrañarse. El viento sopló más fuerte entre los pinos, como si la naturaleza misma susurrara secretos ancestrales que solo este hombre parecía comprender. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Quién era realmente este extraño que había aparecido en el momento exacto, cuando más lo necesitaba? La respuesta cambiaría para siempre la vida de María Elena y su hijo. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo? Siempre es increíble saber hasta dónde llegan estas narrativas. El silencio que siguió a las palabras del extraño fue quebrado únicamente por el suave murmullo del viento entre las ramas de los pinos. María Elena abrazó más fuerte a su hijo, sintiendo como el pequeño corazón latía contra su pecho. Las palabras del hombre resonaban en su mente. «La sangre de dos mundos». ¿Qué significaba eso? «No entiendo», susurró, mirando fijamente los ojos oscuros del desconocido. «¿De qué hablas?». El hombre permaneció arrodillado unos segundos más, como si estuviera midiendo sus palabras cuidadosamente. Luego se incorporó lentamente y se sentó en cuclillas junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa pero protectora. «Mi nombre es Naal-Nish», dijo finalmente. «En tu idioma significa el que trabaja. Vengo de las montañas del norte, donde mi pueblo ha vivido desde que el mundo era joven». María Elena frunció el ceño. Había oído historias sobre los apaches que aún habitaban las zonas más remotas de la Sierra Madre, pero siempre las había considerado leyendas, cuentos que los ancianos narraban junto al fuego. «¿Ah, apache?», preguntó con voz temblorosa. «Pero pensé que ya no existimos». Naal-Nish la interrumpió con una sonrisa triste. «Eso es lo que el mundo exterior prefiere creer. Es más fácil olvidar que enfrentar la verdad».
El bebé comenzó a removerse inquieto. María Elena lo acercó a su pecho instintivamente y el pequeño comenzó a succionar con una fuerza que la sorprendió. Nalnish observó la escena con una expresión que mezclaba ternura y algo más profundo, más misterioso. Este lugar, continuó señalando alrededor con un amplio gesto, estos bosques, estas montañas, son sagrados para mi pueblo. Aquí nacieron mis abuelos y los abuelos de mis abuelos. Las piedras guardan nuestras oraciones, los árboles conocen nuestros nombres. María Elena sintió un escalofrío. Había vivido toda su vida en estas montañas, pero nunca las había visto con esa perspectiva. Para ella, simplemente eran su hogar, el lugar donde luchaba día a día por sobrevivir. ¿Cómo sabías que yo estaba aquí?, preguntó cambiando el peso del bebé en sus brazos. ¿Cómo apareciste justo cuando...? Nalnish se tocó una pequeña bolsa de cuero que colgaba de su cuello. Los espíritus de la montaña me guiaron. Escuché tu grito de dolor desde muy lejos, pero no fue solo eso. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Tuve una visión hace 3 lunas. Una mujer joven, sola, dando a luz entre los pinos sagrados, y un niño especial. ¿Especial? ¿Por qué especial? María Elena se incorporó ligeramente, ignorando el dolor que aún sentía en todo el cuerpo. Nalnish extendió su mano lentamente hacia el bebé. Cuando María Elena asintió con cautela, él tocó delicadamente la pequeña frente con la punta de sus dedos. «Tiene la marca», murmuró con reverencia. «¿Qué marca? No veo ninguna marca». «No es una marca que se ve con los ojos del cuerpo», explicó Nalnish. «Es una marca del espíritu. Este niño ha nacido en tierra sagrada, en el momento exacto cuando el sol alcanza su punto más alto sobre la montaña del Águila. Eso no es casualidad». María Elena miró hacia arriba y se dio cuenta de que, efectivamente, el sol estaba casi en su cenit. No había prestado atención al tiempo durante el parto, pero ahora que lo mencionaba, había algo en la luz, en la manera como se filtraba entre las hojas, que parecía diferente, más dorada, más intensa. «En mi pueblo», continuó Nalnish, «cuando un niño nace de esta manera, en tierra sagrada y con la bendición del sol del mediodía, se convierte en un puente entre mundos. Lleva en su sangre la sabiduría de los antiguos y la fuerza de los nuevos tiempos». «Pero yo no soy apache», protestó María Elena. Soy solo una mujer pobre de Creel. Mi familia viene de Jalisco. Somos mestizos, campesinos». Nalnish la miró con una intensidad que la hizo callarse. «¿Estás segura de eso?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. María Elena sintió que algo se removía en su memoria, fragmentos de conversaciones que había escuchado de niña cuando su abuela hablaba en susurros con las mujeres del pueblo. «Mi abuela», comenzó lentamente, «mi abuela tenía ojos como los tuyos, muy oscuros, muy profundos, y su piel nunca se quemaba con el sol, sin importar cuánto tiempo pasara trabajando en el campo». «¿Cómo se llamaba?» Esperanza Morales, pero los viejos del pueblo la llamaban de otra manera». María Elena frunció el ceño, tratando de recordar. «La llamaban Itzel». «Sí, Itzel». Decían que significaba algo en una lengua antigua. Los ojos de Nalnish se iluminaron. «Itzel, mujer de la luna en maya, pero también significa estrella que guía en la lengua de mi pueblo. ¿Tu pueblo conocía a mi abuela?» «Mi pueblo conoce muchas cosas que el mundo moderno ha olvidado», respondió Nalnish enigmáticamente. «Las fronteras que dibujan los hombres en los mapas no existen para los espíritus. Tu abuela era una curandera, ¿verdad?» María Elena asintió lentamente. Su abuela había sido conocida en toda la región por sus remedios con hierbas, por su capacidad de aliviar dolores que los médicos no podían curar, por sus manos que parecían tener un don especial. «Entonces ya tienes tu respuesta», dijo Nalnish. «La sangre de los antiguos corre por tus venas, aunque tú no lo sepas, y ahora a través de este niño, esa sangre se renueva, se fortalece». El bebé había dejado de succionar y dormía profundamente en los brazos de su madre. Su respiración era suave y regular, y en su pequeño rostro había una paz que contrastaba con la turbulencia de emociones que María Elena sentía. «¿Qué se supone que debo hacer con esta información?», preguntó finalmente. «Sigo siendo pobre, sigo estando sola. El padre de mi hijo me abandonó. No tengo familia, apenas tengo para comer». Nalnish se puso de pie y caminó hasta el borde del claro. Durante varios minutos permaneció inmóvil, mirando hacia las montañas distantes.
Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono diferente, más grave, más ceremonial. En mi pueblo, cuando nace un niño marcado por los espíritus, toda la comunidad se convierte en su familia. No hay huérfanos, no hay madres solas. Todos somos responsables de proteger y guiar a ese niño. Pero yo no pertenezco a tu pueblo. Nalnish se volvió hacia ella, y María Elena vio algo en sus ojos que la estremeció. No era solo amabilidad o compasión, era algo más profundo, más definitivo. A partir de este momento sí perteneces. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. María Elena sintió que estaba en un momento bisagra de su vida, uno de esos instantes en los que una decisión podía cambiar todo para siempre. ¿Qué significaría eso?, preguntó cautelosamente. Significaría que nunca más estarías sola. Significaría que tu hijo crecería conociendo no solo el mundo de concreto y acero, sino también el mundo de las montañas sagradas, de los espíritus ancestrales, de la sabiduría que se transmite de generación en generación. Nalnish regresó y se arrodilló nuevamente junto a ella, pero también significaría responsabilidades. Tu hijo no será un niño común. Será un guardián de dos tradiciones, un puente entre dos mundos que a menudo se ven como enemigos. María Elena miró a su bebé, que dormía ajeno a la trascendencia del momento. ¿Qué clase de vida le esperaba? ¿Qué clase de futuro podría ofrecerle una madre soltera y sin recursos en las montañas de Chihuahua? Si acepto, comenzó, pero Nalnish la interrumpió. No tienes que decidir ahora. Los espíritus no obligan, solo ofrecen caminos, pero debes saber que, aceptes o no, este niño ya está marcado, su destino ya está escrito en las estrellas. En ese momento, como si hubiera estado esperando una señal, el bebé abrió los ojos. María Elena contuvo la respiración. Los ojos de su hijo no eran los ojos café claro que ella esperaba heredar de su propio padre. Tampoco eran los ojos oscuros que recordaba del padre biológico. Eran dorados, como el oro fundido, como la miel silvestre, como la luz del sol filtrada a través del ámbar. Nalnish sonrió por primera vez desde que había aparecido. Los ojos del águila, murmuró. Definitivamente este niño está destinado a volar muy alto. ¿Qué secretos guardaba realmente el pueblo de Nalnish? ¿Y qué conexión tenía la abuela de María Elena con esas tierras sagradas? Las respuestas estaban por revelarse de una manera que ninguno de los dos esperaba. Los ojos dorados del bebé parecían absorber toda la luz del bosque, reflejándola como pequeños soles. María Elena no podía dejar de mirarlos, hipnotizada por su brillo extraño y hermoso. Nalnish observaba la escena con una mezcla de satisfacción y preocupación que no pasó desapercibida para ella. ¿Todos los niños de tu pueblo nacen con ojos así?, preguntó, acariciando suavemente la mejilla de su hijo. No, respondió Nalnish, poniéndose de pie. Solo aquellos destinados a ser guías espirituales. Mi propio abuelo tenía esos ojos. Era el chamán más respetado de las montañas del norte. El viento comenzó a soplar más fuerte, trayendo consigo el aroma de lluvia lejana. Nalnish miró hacia el cielo con preocupación. Viene tormenta. No podemos quedarnos aquí. María Elena sintió una punzada de pánico. Aún se sentía débil después del parto, y la idea de caminar por senderos montañosos con un recién nacido en brazos la aterrorizaba. No puedo, no tengo fuerzas para caminar mucho, admitió, sintiendo vergüenza por su vulnerabilidad. No caminaremos lejos, la tranquilizó Nalnish. Hay un lugar cerca, un refugio que mi pueblo usa desde hace generaciones. Allí estarás segura hasta que recobres las fuerzas. Con movimientos cuidadosos, ayudó a María Elena a ponerse de pie. Ella se tambaleó ligeramente, pero él la sostuvo con firmeza. Luego, con una delicadeza que contrastaba con sus manos ásperas, envolvió al bebé en la manta ceremonial. Esta manta, explicó mientras ajustaba los pliegues, fue tejida por mi bisabuela. Ha protegido a 5 generaciones de niños especiales. Ahora protegerá al tuyo. Comenzaron a caminar por un sendero que María Elena jamás había visto, aunque conocía esa zona como la palma de su mano. Era como si el camino hubiera aparecido de la nada, serpenteando entre los pinos con una naturalidad que desafiaba la lógica. ¿Cómo es posible que no conociera este sendero?, preguntó, sosteniéndose del brazo de Nalnish mientras avanzaban lentamente. Los caminos sagrados solo se revelan a quienes necesitan encontrarlos, respondió él misteriosamente. Durante años has pasado cerca de este lugar sin verlo porque no era tu momento.
Mientras caminaban, Nalnish comenzó a contarle sobre su pueblo. Su voz grave se mezclaba con el sonido del viento entre las hojas, creando una atmósfera casi hipnótica. «Somos los últimos guardianes de la tradición apache en estas montañas», explicó. «Cuando el gobierno mexicano y estadounidense creyeron habernos exterminado o enviado a reservas, algunos logramos escondernos en las partes más inaccesibles de la Sierra Madre». «¿Cuántos son?», preguntó María Elena, ajustando al bebé contra su pecho. «En mi aldea vivimos 37 personas, hombres, mujeres, niños y ancianos. Conocemos cada cueva, cada fuente de agua, cada planta medicinal de estas montañas. Hemos sobrevivido porque la tierra nos protege y nosotros la protegemos a ella». El sendero comenzó a descender gradualmente, adentrándose en un valle estrecho que María Elena estaba segura de que no existía el día anterior. Los pinos dieron paso a robles y madroños, y el aire se volvió más húmedo, cargado del aroma de musgo y agua corriente. «¿Y las autoridades?», preguntó. «¿El gobierno no sabe que están aquí?». Nalnish rió con suavidad. «Los hombres de las ciudades ven solo lo que esperan ver. Para ellos, somos invisibles porque hemos decidido serlo». Tras una curva del sendero, se abrió ante ellos una vista que dejó a María Elena sin aliento. En el corazón del valle, oculta entre árboles centenarios, se extendía una pequeña aldea que parecía salida de otro tiempo. Las casas estaban construidas con piedra y madera, siguiendo las curvas naturales del terreno. Huertos cuidadosamente trazados se alternaban con corrales donde pastaban cabras y algunos caballos. Columnas de humo se alzaban perezosamente desde varias chimeneas, y María Elena pudo ver figuras moviéndose entre las construcciones. «Bienvenida a Jiugomón», dijo Nalnish, «el lugar donde se reúnen las montañas». Mientras descendían por el sendero final hacia la aldea, María Elena notó que varias personas habían salido de sus casas para observar su llegada. Había algo en sus rostros que la tranquilizó inmediatamente. No era curiosidad morbosa, sino una calidez genuina, como si hubieran estado esperándola. Una mujer mayor, de cabello plateado trenzado y ojos brillantes, se acercó a ellos con paso firme. Vestía una falda larga de colores tierra y una blusa bordada con patrones geométricos similares a los de la manta que envolvía al bebé. «Nalnish», dijo la mujer, dirigiéndose a él en apache antes de cambiar al español. Los espíritus susurraron que traerías visitas importantes. «Abuela Ayana», respondió Nalnish con reverencia, «te presento a María Elena y a su hijo. El niño nació en el círculo sagrado de los pinos, al mediodía, con la bendición del sol». Los ojos de Ayana se agrandaron y María Elena vio como una expresión de asombro se extendía por su rostro arrugado. «¿Puedo verlo?», preguntó suavemente. María Elena vaciló por un momento, luego apartó cuidadosamente una esquina de la manta. Cuando Ayana vio los ojos dorados del bebé, se llevó las manos al pecho y murmuró algo en apache que sonó como una oración. «Es él», susurró, «es el niño de la profecía. Si esta historia te está tocando de alguna forma, comenta desde dónde nos estás viendo. Cada lugar tiene sus propias heridas, y a veces es increíble ver cómo todos nos conectamos a través de historias tan humanas». «¿Qué profecía?», preguntó María Elena, sintiendo como si estuviera siendo arrastrada por una corriente que no podía controlar. Ayana y Nalnish intercambiaron una mirada cargada de significado. «Ven», dijo la anciana tomando gentilmente el brazo de María Elena. «Necesitas descansar y hay muchas cosas que debes saber». La condujeron a una casa de piedra ubicada en el centro de la aldea. El interior era más espacioso de lo que María Elena había esperado, con techos altos de vigas de madera y ventanas que enmarcaban vistas espectaculares de las montañas circundantes. «Esta es mi casa», explicó Ayana. «También es el lugar donde el Consejo de Ancianos se reúne para tomar decisiones importantes». Ayudaron a María Elena a acomodarse en una cama cubierta con mantas de lana suave. El bebé comenzó a llorar suavemente y ella lo puso al pecho nuevamente. Ayana preparó un té de hierbas que desprendía un aroma relajante y sanador. «Bebe esto», le dijo ofreciéndole una taza de barro. «Te ayudará a recuperar las fuerzas y aumentará tu leche». Mientras María Elena bebía el té, que tenía un sabor ligeramente amargo pero reconfortante, Ayana comenzó a hablar. «Hace muchos años, cuando yo era apenas una niña, mi propio abuelo tuvo una visión. Vio tiempos difíciles llegando a nuestro pueblo
tiempos en los que tendríamos que escondernos como animales heridos para sobrevivir. La anciana se sentó en una silla de madera tallada, sus ojos perdidos en recuerdos lejanos, pero también vio esperanza. Vio que llegaría un día en que nacería un niño con la sangre de dos mundos corriendo por sus venas. Un niño con ojos de águila, nacido en tierra sagrada que sería capaz de tender puentes entre nuestro pueblo y el mundo exterior. ¿Y creen que mi hijo? María Elena no pudo terminar la pregunta. Las señales son claras, intervino Naalnish. El lugar de nacimiento, la hora, los ojos dorados y, más importante aún, el hecho de que tú también llevas sangre ancestral en tus venas. Aiyana asintió. Tu abuela, Esperanza, la conocimos. Hace muchos años, cuando era joven, solía venir a estas montañas a recolectar hierbas medicinales. Aprendió de nuestros curanderos y nosotros aprendimos de ella. María Elena casi dejó caer la taza. ¿Mi abuela conocía este lugar? No solo lo conocía, sonrió Aiyana. Ayudó a salvar la vida de mi primer hijo cuando una fiebre terrible lo consumía. Sus remedios y su sabiduría lo curaron cuando nuestros propios métodos habían fallado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de María Elena. Los ojos extraños de su abuela, su conocimiento de plantas y remedios que no había aprendido en ningún libro, las conversaciones susurradas con mujeres que parecían conocer secretos ancestrales. ¿Por qué nunca me contó nada de esto?, preguntó, sintiendo una mezcla de dolor y confusión. Porque el mundo exterior no estaba listo, respondió Aiyana con tristeza. En aquellos tiempos, ser indígena era una sentencia de muerte o, en el mejor de los casos, de marginación total. Tu abuela protegió ese secreto para protegerte a ti. El bebé había terminado de alimentarse y dormía placenteramente en los brazos de su madre. Su respiración era suave y regular, ajeno a las revelaciones que estaban cambiando el mundo de María Elena. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Qué se supone que debo hacer con toda esta información? Naalnish y Aiyana intercambiaron otra mirada significativa. Esa decisión es tuya, dijo la anciana. Puedes quedarte aquí con nosotros, permitir que tu hijo crezca conociendo sus raíces ancestrales, aprendiendo la sabiduría de los antiguos. O puedo irme, completó María Elena. Puedes irte, confirmó Naalnish. Nadie te retendrá contra tu voluntad, pero debes saber que vayas donde vayas, tu hijo seguirá siendo especial. Los ojos dorados no se pueden ocultar, y tarde o temprano, el mundo se dará cuenta de que es diferente. María Elena miró por la ventana hacia las montañas que se alzaban majestuosas contra el cielo que comenzaba a nublarse. Toda su vida había luchado por sobrevivir en un mundo que parecía no tener lugar para ella. Ahora se le ofrecía algo que nunca había tenido, una verdadera familia, un sentido de pertenencia, un propósito, pero también se le pedía que confiara en desconocidos, que abrazara una identidad que desconocía, que criara a su hijo en un mundo completamente diferente al que había conocido. La tormenta que Naalnish había predicho comenzó a acercarse, y los primeros truenos resonaron entre las montañas como tambores ancestrales anunciando cambios profundos. ¿Sería capaz María Elena de abrazar un destino que había ignorado toda su vida? ¿Y qué precio tendría que pagar por esa decisión? La respuesta llegaría más pronto de lo que cualquiera de ellos imaginaba. Masaha, afirmó que la tormenta estalló con una furia que hizo temblar las ventanas de la casa de Aiyana. Los rayos iluminaban el valle con destellos blancos y violáceos, mientras el viento aullaba entre los árboles como las voces de los ancestros. María Elena acunaba a su hijo, que sorprendentemente permanecía tranquilo a pesar del estruendo. Las tormentas no lo asustan, observó Aiyana acercándose a la ventana. Es otra señal. Los niños especiales nacen con la protección de los elementos. Naalnish había salido a asegurar que todas las familias de la aldea estuvieran a salvo, dejando a María Elena sola con la anciana. Era el momento perfecto para las preguntas que habían estado acumulándose en su mente. Aiyana, comenzó cautelosamente, necesito saber más sobre mi abuela. ¿Qué más no me han contado? La anciana se sirvió otra taza de té y se acomodó en su silla, como preparándose para una larga conversación. Tu abuela Esperanza llegó a estas montañas por primera vez cuando tenía tu edad. Acababa de quedarse viuda, con una hija pequeña. Tu madre. María Elena sintió un vuelco en el corazón. Su madre había muerto cuando ella tenía apenas 5 años,
y los recuerdos que conservaba eran vagos, fragmentados. ¿Mi madre conocía este lugar? Sí, pero era muy pequeña entonces. Esperanza venía aquí cuando la niña se enfermaba, porque nuestros remedios eran más efectivos que cualquier medicina de los pueblos. Aiyana se levantó y se dirigió a un baúl de madera tallada que descansaba en una esquina de la habitación. De él extrajo una pequeña bolsa de cuero decorada con cuentas de colores. Tu abuela me dejó esto antes de irse la última vez. Dijo que algún día vendría alguien de su sangre que lo necesitaría. Con manos temblorosas, María Elena recibió la bolsa. Era suave al tacto, obviamente muy antigua. Cuando la abrió, encontró varias cosas que la dejaron sin aliento. Un collar de cuentas de turquesa, unas fotografías amarillentas y un pequeño diario escrito a mano. Lee, la instó Aiyana, pero prepárate. La verdad a veces duele más que la ignorancia. María Elena abrió el diario con cuidado. La letra de su abuela, que recordaba vagamente de algunas cartas navideñas, llenaba las páginas con una caligrafía elegante pero urgente, como si hubiera estado apurada por documentar todo antes de que fuera demasiado tarde. 15 de marzo de 1962. Hoy regresé a Zhuangzi después de 3 meses de ausencia. Aiyana me recibió como siempre, con los brazos abiertos y esa sonrisa que cura más que cualquiera de mis remedios. Le conté sobre el hombre que conocí en Guadalajara, sobre cómo me enamoré de él sin saber que ya estaba casado, sobre mi embarazo y su rechazo. María Elena levantó la vista del diario, sintiendo como si estuviera violando la intimidad de alguien que había amado profundamente. Sigue leyendo, la animó Aiyana suavemente. Es importante que sepas. Aiyana me dijo algo que me estremeció el alma. Los espíritus no cometen errores, Esperanza. Ese hombre te encontró porque tu hija necesita nacer con sangre mezclada. Ella será el puente hacia algo más grande. No entiendo completamente lo que quiso decir, pero confío en la sabiduría de mi hermana Apache. ¿Hermana Apache? María Elena miró a Aiyana con ojos muy abiertos. La anciana sonrió con nostalgia. Tu abuela y yo hicimos un ritual de hermandad de sangre cuando éramos jóvenes. Según nuestras tradiciones, eso nos convirtió en familia para toda la eternidad. María Elena continuó leyendo, descubriendo fragmentos de una vida que nunca había imaginado. Su abuela había sido mucho más que una curandera de pueblo. Había sido una mujer que navegaba entre dos mundos, preservando conocimientos ancestrales mientras criaba a su hija en la sociedad mestiza. 20 de julio de 1963. Mi pequeña Rosa está creciendo fuerte y sana. Tiene los ojos de su padre, pero su alma es como la mía. Ayer me encontró mezclando hierbas para el remedio de don Aurelio y me preguntó, «Mami, ¿por qué las plantas te hablan?» No supe qué responder. ¿Cómo le explico a una niña de 2 años que lleva la sabiduría de los antiguos en su sangre? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de María Elena. Su madre, Rosa, había muerto en un accidente cuando ella era pequeña, pero ahora entendía de dónde habían venido esos momentos extraños de su infancia. Cuando su madre parecía saber cosas que no debería saber, cuando sus manos curaban cortaduras con solo tocarlas, cuando cantaba canciones en un idioma que María Elena no reconocía. ¿Mi madre también tenía dones?, preguntó. Los tenía, confirmó Aiyana, pero murió muy joven antes de poder desarrollarlos completamente. Tu abuela estaba destrozada. Había puesto todas sus esperanzas en que Rosa continuara la tradición. María Elena pasó varias páginas del diario hasta llegar a una entrada que la hizo contener la respiración. 3 de diciembre de 1981. Hoy conocí a mi nieta María Elena. Tiene apenas 2 días de nacida, pero cuando la cargué sentí una energía que me recordó a Rosa cuando era bebé. Sus ojos, hay algo especial en sus ojos. Aiyana dice que esta niña será importante, que a través de ella se cumplirá la profecía que los ancianos han guardado durante generaciones. ¿Qué profecía?, preguntó María Elena, alzando la vista del diario. Todos hablan de una profecía, pero nadie me ha explicado exactamente qué dice. Aiyana se levantó y se dirigió a otra parte de la habitación, donde una serie de pinturas en corteza de árbol colgaban de las paredes. Señaló una en particular que mostraba a una mujer sosteniendo un bebé con ojos brillantes, mientras figuras de diferentes etnias se inclinaban ante ellos. La profecía habla de un tiempo de gran división, cuando los pueblos originarios y los mestizos parecerían ser enemigos irreconciliables. En ese momento,
nacería un niño que llevaría la sangre de ambos mundos en sus venas y que sería capaz de unir lo que parecía separado para siempre. María Elena miró a su bebé, que dormía placenteramente ajeno a las enormes expectativas que se estaban depositando sobre sus pequeños hombros. «Pero es solo un bebé», murmuró. «¿Cómo puede cargar con semejante responsabilidad?» «No la cargará solo», dijo una voz desde la puerta. Nalnish había regresado empapado por la lluvia, pero con una expresión de determinación en el rostro. «La tormenta está amainando», reportó, «pero trajo visitantes inesperados». «¿Visitantes?», Aiyana frunció el ceño. «Hombres del gobierno. 3 camionetas subieron por el camino principal hace una hora. Están preguntando en Krill sobre una mujer joven que desapareció en las montañas». El corazón de María Elena se aceleró. «¿Me están buscando?» «Aparentemente. Alguien reportó que gritaste pidiendo ayuda esta mañana. Un leñador que trabajaba en la zona baja del bosque. Los guardias forestales organizaron un grupo de búsqueda». María Elena sintió pánico. No había pensado en las consecuencias de haber desaparecido durante todo el día. Probablemente, sus vecinos ya habían notado su ausencia y habían alertado a las autoridades. «Tengo que irme», dijo tratando de incorporarse. «No puedo involucrarlos en problemas con el gobierno». «Espera», la detuvo Aiyana. «No es tan simple. Si apareces ahora con un bebé recién nacido, tendrán preguntas. ¿Dónde naciste? ¿Quién te ayudó? ¿Por qué no fuiste a un hospital? Puedo inventar algo». «¿Y después qué?», intervino Nalnish. «Regresas a tu cabaña vacía, a criar sola a un niño especial, sin recursos ni apoyo. ¿Crees que será fácil explicar por qué tiene ojos dorados?» María Elena se dio cuenta de que estaba atrapada entre 2 mundos. El mundo que conocía, donde era una mujer pobre y sola, y este nuevo mundo donde era parte de algo más grande, pero que requería que abandonara todo lo familiar. «¿Qué me proponen?», preguntó finalmente. Aiyana y Nalnish intercambiaron una mirada que María Elena ya había aprendido a reconocer. «Que finjas tu muerte», dijo Aiyana calmadamente. «¿Qué? Es más simple de lo que parece», explicó Nalnish. «Hay muchas maneras de desaparecer en estas montañas. Ríos crecidos, barrancos profundos, animales salvajes. Los equipos de búsqueda encontrarán evidencia de que algo te pasó, pero nunca encontrarán un cuerpo. Y después nacerás de nuevo», sonrió Aiyana. «Como Elena Ziugonon, hija adoptiva de nuestro pueblo, madre del niño de la profecía». La proposición era tan radical que María Elena se quedó sin palabras. Renunciar a su identidad, a su pasado, a todo lo que había sido para convertirse en alguien completamente nuevo. «Necesito tiempo para pensar», murmuró. «El tiempo es un lujo que no tenemos», dijo Nalnish, mirando por la ventana. «Los grupos de búsqueda comenzarán a peinar estas montañas al amanecer. Si van a encontrarte, tiene que ser ahora. Si no, tenemos que actuar rápido». En ese momento, como si hubiera estado esperando su momento para intervenir, el bebé abrió los ojos. Esos ojos dorados que parecían contener toda la sabiduría del mundo se fijaron directamente en los de su madre, y en ese instante, María Elena supo lo que tenía que hacer. ¿Sería capaz de renunciar a todo lo que conocía por un futuro incierto? ¿Y qué pasaría si los grupos de búsqueda llegaban antes de que pudiera tomar una decisión definitiva? La respuesta cambiaría no solo su destino, sino el de las generaciones futuras. Kasen Paz Manupri y los ojos dorados de su hijo parecían atravesar el alma de María Elena, como si el pequeño fuera capaz de ver directamente en su corazón y entender la magnitud de la decisión que debía tomar. En ese momento de silencio absoluto, rodeada por las miradas expectantes de Aiyana y Nalnish, sintió que el tiempo se había detenido. «¿Lo haré?», susurró finalmente, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. «Pero necesito saber exactamente qué va a pasar». Nalnish asintió gravemente. «Primero, tenemos que crear evidencia de tu desaparición. Hay un barranco cerca del lugar donde te encontré, donde el río baja con mucha fuerza después de las tormentas. Dejaremos tu rebozo enganchado en las rocas, algunos mechones de tu cabello. ¿Y si encuentran que no hay sangre?», preguntó María Elena, sintiendo un escalofrío al pensar en los detalles macabros del plan. «Habrá sangre», dijo Aiyana suavemente. «La tuya. Solo unas gotas, pero suficientes para que los perros de rastreo confirmen que estuviste allí». La anciana se dirigió a un armario de madera y extrajo varios objetos: tijeras de metal, un frasco pequeño de vidrio y lo que parecía ser un cuchillo ceremonial
con mango de hueso. ¿Estás segura de esto, niña?, preguntó, mirando fijamente a María Elena. Una vez que crucemos esta línea no hay vuelta atrás. Para el mundo exterior, María Elena Vázquez habrá muerto. Solo existirá Elena Giugomon. María Elena miró a su hijo, que había vuelto a cerrar los ojos y respiraba con la tranquilidad de quien confía completamente en el mundo que lo rodea. Pensó en la vida que le esperaba si regresaba a Creel: pobreza, soledad, las miradas de juicio de los vecinos, la lucha constante por sobrevivir día a día. «Estoy segura», dijo, y esta vez su voz no tembló. Ayanna comenzó a cortar mechones de su cabello, guardándolos cuidadosamente en una bolsa de cuero. Luego, con el cuchillo ceremonial, le hizo un pequeño corte en el antebrazo. María Elena apretó los dientes, pero no se quejó mientras la sangre goteaba en el frasco de vidrio. «Esto es más que una simple representación», explicó Ayanna mientras vendaba la pequeña herida. «Es un ritual de muerte y renacimiento. La María Elena que ha sido hasta hoy debe morir verdaderamente para que Elena Giugonon pueda nacer». Naalnish se había puesto una capa impermeable y guardaba los objetos en una mochila de cuero. «Iré al barranco ahora, antes de que amanezca. Cuando los equipos de búsqueda lleguen mañana, encontrarán exactamente lo que esperan encontrar». «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que vengan aquí?», preguntó María Elena. «Días, tal vez semanas», respondió Ayanna. «Los grupos de búsqueda no conocen los senderos secretos que llevan a nuestra aldea, pero eventualmente alguien podría encontrar el camino por accidente. ¿Y entonces qué? Entonces ya serás completamente una de nosotros. Tu aspecto habrá cambiado, tu manera de hablar, tu forma de moverte. Nadie reconocerá en Elena Giugonon a la María Elena que desapareció en las montañas». Naalnish se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia María Elena. «Hay algo más que debes saber. Una vez que formes parte oficialmente de nuestro pueblo, tu hijo será considerado un miembro de la tribu. Eso significa que no solo tú serás responsable de él, todos nosotros seremos sus padres, sus maestros, sus protectores». «¿Y eso es bueno o malo?», preguntó María Elena, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. «Es diferente», respondió Ayanna. «En nuestro pueblo los niños no pertenecen solo a sus padres biológicos, pertenecen a la comunidad. Todos participamos en su educación, en su protección, en su formación como personas». Naalnish desapareció en la noche lluviosa, llevando consigo los vestigios de la identidad que María Elena estaba a punto de abandonar. Ayanna preparó más té y se sentó junto a la cama donde la joven madre acunaba a su hijo. «Ahora viene la parte más difícil», dijo la anciana. «Tienes que contarme todo sobre tu vida anterior. Todo. Para poder construir tu nueva identidad, necesito conocer completamente la anterior». Durante las siguientes horas, María Elena le contó a Ayanna sobre su infancia difícil después de la muerte de sus padres, sobre los trabajos mal pagados que había tenido que aceptar para sobrevivir, sobre su relación con Joaquín y cómo él la había abandonado al enterarse del embarazo. «¿Tienes amigos cercanos en Creel?», preguntó Ayanna. «Alguien que pueda extrañarte lo suficiente como para seguir buscándote después de que las autoridades se den por vencidas». María Elena pensó cuidadosamente. No realmente. Mantenía las distancias con los vecinos porque el embarazo sin matrimonio era motivo de chismes. La única persona que me mostraba algo de amabilidad era doña Carmen, la dueña de la tienda, pero tampoco éramos íntimas. Eso es bueno. Mientras menos conexiones emocionales tengas en tu vida anterior, más fácil será que desaparezcas completamente. Ayanna comenzó entonces a enseñarle los aspectos básicos de su nueva identidad. Elena Giugomo sería una joven apache que había vivido toda su vida en las montañas más remotas, educada por los ancianos en las tradiciones ancestrales. Había perdido a sus padres en un accidente cuando era niña y había sido criada por la comunidad. «¿Y el padre de mi hijo?», preguntó María Elena. «¿Qué historia inventamos para él?». «Esa es la parte más delicada», admitió Ayanna. «En nuestro pueblo, los niños nacidos fuera del matrimonio no son discriminados, pero sí necesitamos una explicación para los ojos dorados. Diremos que el padre era un viajero, un hombre de sangre mixta que pasó por nuestra aldea hace un año y se enamoró de ti». «¿Un viajero imaginario?». «No tan imaginario», sonrió Ayanna misteriosamente. «Hubo realmente un hombre así hace algunos años. Era mestizo,
pero con rasgos indígenas muy marcados y ojos de color claro. Estuvo con nosotros varios meses antes de continuar su camino hacia el norte. ¿Y si alguien pregunta por qué no regresó cuando nació el bebé? ¿Por qué murió? Los caminos de la montaña son peligrosos, especialmente en invierno. Entonces, su muerte explicará por qué eres una madre soltera y también por qué el niño tiene características físicas tan particulares. Mientras hablaban, María Elena podía escuchar los sonidos de la aldea despertando. Voces suaves, el mugido de las vacas, el crepitar de fuegos que se encendían para preparar el desayuno. Era un mundo completamente diferente al que había conocido, pero había algo reconfortante en esos sonidos domésticos. ¿Cómo voy a aprender todo lo que necesito saber?, preguntó. Su idioma, sus costumbres, su historia. Poco a poco, la tranquilizó Aiyana. Los primeros meses diremos que estás en periodo de luto por la muerte del padre de tu hijo, lo que explicará cualquier comportamiento extraño o momentos en los que no sepas cómo reaccionar. Nalnish regresó cuando el sol ya había salido completamente. Estaba empapado y cubierto de lodo, pero había una expresión de satisfacción en su rostro. «Está hecho», anunció. Los equipos de búsqueda encontrarán exactamente lo que necesitan encontrar. Para el mundo exterior, María Elena Vázquez se perdió en las montañas durante la tormenta de anoche. María Elena sintió una extraña mezcla de pérdida y liberación. Era como si hubiera asistido a su propio funeral. ¿Y ahora qué?, preguntó. «Ahora comienza tu nueva vida», respondió Aiyana levantándose para preparar el desayuno. «Pero primero, hay un ritual que debemos realizar. Un verdadero renacimiento requiere una ceremonia apropiada». «¿Qué tipo de ceremonia?». «Una ceremonia de adopción tribal», explicó Nalnish. «Esta noche, cuando la luna esté en su punto más alto, te presentaremos oficialmente al Consejo de Ancianos. Ellos decidirán si aceptas como miembro pleno de la tribu». «¿Y si no me aceptan?», preguntó María Elena, sintiendo una punzada de pánico. Aiyana y Nalnish intercambiaron una sonrisa. «Ya te han aceptado», dijo la anciana. «El hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que tu hijo haya nacido en tierra sagrada, de que tengas sangre ancestral, todas esas son señales que nuestros ancianos saben interpretar. Pero la ceremonia es importante», añadió Nalnish. «Marcará oficialmente el final de tu vida anterior y el comienzo de la nueva». María Elena miró por la ventana hacia las montañas que se alzaban majestuosas bajo el sol de la mañana. En algún lugar allá afuera, equipos de búsqueda estaban buscando a una mujer que ya no existía. Mientras tanto, aquí en esta aldea oculta, estaban haciendo una nueva persona. Su hijo se removió en sus brazos y abrió nuevamente esos ojos dorados extraordinarios. Esta vez, María Elena creyó ver algo diferente en ellos. No solo sabiduría, sino también aprobación, como si el pequeño entendiera y apoyara la decisión que había tomado. «Elena Giugono», murmuró probando su nuevo nombre en voz alta. «Elena Giugono. ¿Y su hijo? ¿Cómo lo llamarás?», preguntó Aiyana. María Elena había pensado en varios nombres durante el embarazo, pero ahora todos le parecían inadecuados para un niño con un destino tan especial. «¿Cómo se dice puente en su idioma?». «Nitee», respondió Nalnish. «¿Y luz?». «Tso». «Entonces será Leite Tso, el puente de luz». Los ancianos asintieron con aprobación. Era un nombre apropiado para el niño de la profecía. ¿Sería capaz Elena de adaptarse completamente a su nueva identidad? ¿Y qué sucedería cuando llegara el momento de que su hijo cumpliera su destino como puente entre dos mundos? La respuesta estaba a punto de revelarse en una ceremonia que cambiaría todo para siempre. La ceremonia de adopción comenzó al caer la noche, cuando la luna llena se alzó como un ojo plateado sobre las montañas de la Sierra Madre. Elena ya no se permitía pensar en su nombre anterior, sostenía a Tso contra su pecho, mientras seguía a Aiyana hacia el centro de la aldea, donde una gran hoguera había sido encendida en un círculo de piedras ancestrales. Los miembros de la tribu se habían reunido en círculo alrededor del fuego, hombres, mujeres, ancianos y niños, todos vestidos con sus mejores ropas ceremoniales. Los rostros iluminados por las llamas parecían emerger de otro tiempo, de una época en la que el mundo era más simple y los espíritus caminaban libremente entre los humanos. Elena Giugono, la voz del anciano más respetado de la tribu, Hastin Yazi, resonó en el aire nocturno.
Te presentas ante nosotros para ser aceptada como hija de nuestro pueblo. ¿Estás dispuesta a renunciar a tu vida anterior y abrazar completamente nuestras tradiciones? Elena había ensayado este momento durante todo el día, pero ahora que estaba aquí, sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Miró a su hijo, cuyos ojos dorados reflejaban las llamas de la hoguera como pequeños soles. Sí, Hastin Yazzie, estoy dispuesta. ¿Y renuncias a buscar venganza contra aquellos que te abandonaron en tu vida anterior? Elena pensó en Joaquín, en su rechazo cruel, en las noches de soledad y desesperación. Sorprendentemente, ya no sentía ira hacia él, sino una extraña compasión. Renuncio a la venganza, mi corazón está en paz. Hastin Yazzie asintió y comenzó a caminar alrededor del círculo, hablando en apache mientras esparcía salvia sagrada sobre las llamas. El humo fragante se alzó hacia el cielo estrellado, llevando consigo las oraciones de la comunidad. Naal Nish se acercó con una manta nueva tejida especialmente para esta ocasión. Era hermosa, con patrones que contaban la historia de la creación del mundo según la tradición apache. Esta manta, dijo colocándola sobre los hombros de Elena, representa tu nueva identidad. Los hilos están entretejidos como lo estarán ahora tu vida y la nuestra. Ayanna se acercó llevando un cuenco de barro lleno de pintura ceremonial hecha con arcilla roja y hierbas sagradas. Con esta pintura, explicó, marcaremos tu frente y la de tu hijo con los símbolos de nuestra tribu. Desde esta noche, los espíritus los reconocerán como parte de nuestro pueblo. Cuando la anciana dibujó los símbolos sagrados en su frente, Elena sintió una calidez que se extendía por todo su cuerpo, como si una energía ancestral estuviera despertando en sus venas. Al tocar la frente de Tetzo, el bebé abrió los ojos y emitió un pequeño sonido que todos interpretaron como de aprobación. Ahora, dijo Hastin Yazzie, como es tradición, cada miembro de la tribu te ofrecerá un regalo que te ayudará en tu nueva vida. Uno por uno, los miembros de la comunidad se acercaron. Una mujer joven le ofreció un collar de cuentas de turquesa que había pertenecido a su abuela. Un hombre mayor le entregó un cuchillo de caza con mango tallado. Los niños le dieron flores silvestres y piedras pulidas que habían encontrado en el río. Pero fue el regalo de una anciana llamada María Antonia lo que más la conmovió. Era una pequeña cuna de madera, bellamente tallada con figuras de animales y decorada con plumas de águila. Para Tetzo, dijo la anciana con una sonrisa desdentada, que crezca fuerte y sabio en la protección de nuestros ancestros. Cuando todos hubieron ofrecido sus regalos, Hastin Yazzie pidió silencio. Ahora viene la parte más importante de la ceremonia, anunció. Elena Jiuhono, debes contarnos tu visión para el futuro. ¿Cómo crees que tu hijo cumplirá su destino como puente entre dos mundos? Elena había pensado mucho en esta pregunta durante las últimas horas. Miró a su hijo, luego al círculo de rostros expectantes, iluminados por el fuego. No lo sé, admitió honestamente, pero sé que no será fácil. El mundo exterior está lleno de odio y división. Los pueblos indígenas son despreciados, marginados, olvidados. Los mestizos luchan por encontrar su lugar entre dos identidades que a menudo parecen incompatibles. Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba. Pero mi hijo llevará la sabiduría de ustedes en su corazón y la experiencia de mi mundo en su mente. Tal vez eso lo convierta en alguien capaz de hablar los dos idiomas, no solo con la lengua, sino con el alma. Hastin Yazzie asintió lentamente. ¿Y qué sacrificios estás dispuesta a hacer para que eso suceda? Elena sintió el peso de la pregunta. Sabía que criar al niño de la profecía no sería como criar a cualquier otro hijo. Estoy dispuesta a enseñarle ambos mundos, aunque eso signifique que algún día tenga que dejarlo ir. Estoy dispuesta a proteger su don especial, aunque eso nos traiga peligros. Y estoy dispuesta a confiar en la sabiduría de esta comunidad, aunque mi instinto de madre quiera mantenerlo solo para mí. Un murmullo de aprobación recorrió el círculo. Ayanna se acercó y tomó las manos de Elena entre las suyas. Entonces está decidido. Elena Jiugonzon, eres ahora oficialmente nuestra hija, nuestra hermana, nuestra compañera en esta jornada sagrada. La ceremonia continuó hasta altas horas de la madrugada, con cantos tradicionales, danzas alrededor del fuego y relatos de los ancianos sobre las profecías ancestrales. Elena escuchó historias sobre otros niños especiales que habían nacido a lo largo de los siglos, algunos que habían cumplido sus destinos, otros que habían sucumbido a las presiones del mundo moderno. La diferencia
le susurró a Illana mientras las llamas se reducían a brasas. Está en la preparación. Tu hijo no crecerá ignorante de su don como les pasó a otros. Desde pequeño conocerá su propósito y será entrenado para cumplirlo. Cuando finalmente regresaron a la casa de Illana, Elena se sentía completamente transformada. No era solo el cansancio de la larga ceremonia, sino algo más profundo. Se sentía completa, como si hubiera encontrado finalmente el lugar donde pertenecía. Y ahora que llegaste hasta aquí, dinos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Tu presencia importa y tu historia también. 5 años después, Elena Jiugonon caminaba por el sendero que llevaba al arroyo, llevando a su hijo de la mano. Tzo tenía ahora 5 años y había crecido como cualquier niño apache, corriendo libre por las montañas, aprendiendo los nombres de las plantas y los animales, escuchando las historias de los ancianos junto al fuego, pero había signos de que su destino especial comenzaba a manifestarse. Sus ojos dorados parecían ver cosas que otros no podían ver. A menudo señalaba lugares vacíos y hablaba con alguien que nadie más podía percibir. Los animales salvajes se acercaban a él sin miedo, como si reconocieran algo familiar en su presencia. «Mami», dijo de repente, tirando de la mano de Elena, «¿por qué hay gente triste del otro lado de la montaña?» Elena se detuvo. Del otro lado de la montaña estaba Creel, el pueblo donde había nacido María Elena Vázquez. No había manera de que su hijo pudiera saber de su existencia, y mucho menos percibir las emociones de las personas que vivían allí. «¿Qué clase de tristeza sientes, mi amor?» «La tristeza de no tener casa», respondió el niño con la simplicidad de sus 5 años. «La tristeza de no saber quiénes son». Elena se arrodilló junto a su hijo y lo miró a los ojos. En esas pupilas doradas vio algo que la estremeció y la llenó de orgullo al mismo tiempo. Compasión infinita, una sabiduría que trascendía su corta edad y una determinación que le recordó a los grandes líderes de los que hablaban las leyendas. «Algún día, cuando seas mayor», le dijo suavemente, «tal vez puedas ayudar a esa gente triste». «¿Cómo?» «Enseñándoles que no importa si su piel es clara u oscura, si hablan español o apache, si viven en ciudades o en montañas, todos somos parte de la misma familia humana». Tzo asintió con la seriedad de un adulto. «Como tú me enseñaste que las plantas del valle y las plantas de la montaña necesitan la misma agua para crecer, exactamente como eso, mi niño sabio». Continuaron caminando hacia el arroyo, pero Elena sabía que este momento había sido un punto de inflexión. Su hijo estaba comenzando a entender su propósito, y aunque eso la llenaba de orgullo, también la aterrorizaba. El mundo exterior seguía siendo hostil a los pueblos indígenas. El racismo, la pobreza, la violencia estructural, todos esos males que habían empujado a su tribu a esconderse en las montañas, seguían existiendo. ¿Cómo podría un solo niño, por especial que fuera, enfrentar problemas tan enormes? Pero mientras observaba a Tzo jugar en el agua cristalina del arroyo, hablando alegremente con los peces como si fueran viejos amigos, Elena sintió una paz profunda. Su hijo no estaría solo cuando llegara el momento de cumplir su destino. Tendría la sabiduría de los ancianos, el amor de su comunidad y la fuerza que viene de conocer exactamente quién eres y de dónde vienes. La profecía se cumpliría. Elena estaba segura de eso, pero sería de una manera que nadie había imaginado, porque los mejores puentes no se construyen con fuerza bruta, sino con amor, comprensión y la certeza de que todos los ríos, eventualmente, llegan al mismo mar. Mientras el sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de colores dorados que hacían juego con los ojos de su hijo, Elena susurró una oración de gratitud a los espíritus que la habían guiado hasta este momento. María Elena Vázquez había muerto 5 años atrás en un barranco perdido de la Sierra Madre, pero de esa muerte había nacido algo mucho más poderoso. Una madre que sabía exactamente quién era, un hijo que cambiaría el mundo y una historia de amor, sacrificio y esperanza que se transmitiría de generación en generación. El niño apache con ojos de oro había llegado para quedarse y el mundo nunca volvería a ser el mismo.